Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Francisco Madero, el apóstol de la democracia. Hay figuras en la historia que parecen surgir como una contradicción viviente, como si el destino hubiera decidido mezclar en una sola persona la fragilidad y la firmeza, la espiritualidad y la política, la ingenuidad aparente y la determinación irrevocable, y pocas encarnan esa paradoja con tanta intensidad como Francisco Ignacio Madero González, el hombre que desafió la dictadura más longeva del México moderno, y que sin proponérselo, no como un caudillo armado, sino como un creyente de la legalidad, abrió la puerta a la Revolución Mexicana. Nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila, en el seno de una de las familias más acaudaladas del norte del país, en un entorno de privilegio económico que parecía predestinarlo a una vida cómoda, empresarial y discreta. Pero el destino, o quizá su propia conciencia, lo llevarían a recorrer un camino radicalmente distinto, uno que terminaría en el Palacio Nacional, en la traición y finalmente en el paredón. Infancia entre viñedos y disciplina. La familia Madero era propietaria de las vastas extensiones de tierra, viñedos, minas y empresas textiles. Su abuelo, Evaristo Madero, había construido un emporio económico que hacía de los Madero una dinastía regional de enorme influencia. Francisco creció rodeado de estabilidad material, educación refinada y estricta disciplina moral. Sin embargo, desde niño mostró rasgos que desconcertaban a quienes esperaban de él el temperamento recio de un magnate norteño. Era pequeño de estatura, físicamente frágil y reservado, profundamente introspectivo y con una sensibilidad espiritual que más tarde marcaría su vida pública. Uno de los datos menos conocidos de su infancia es que fue un niño de salud delicada y que su familia temía constantemente por su bienestar físico. Esa fragilidad lo llevó a cultivar una fortaleza interior que se manifestaría décadas después, cuando enfrentara amenazas militares sin perder la compostura. Formación en el extranjero, el empresario que pudo ser. Como era costumbre en familias acomodadas del Porfiriato, Francisco fue enviado al extranjero para completar su educación. Estudió comercio en Francia, en la École des Hautes Études Commerciales de París, y más tarde tomó cursos agrícolas en la Universidad de California en Berkeley. Durante su estancia en Europa se familiarizó con corrientes filosóficas, espirituales y políticas que ampliaron su visión del mundo. No fue un estudiante brillante en el sentido académico tradicional, pero sí un observador atento, profundamente interesado en la ética, la justicia social y las formas modernas de gobierno. Pudo haberse convertido en un poderoso empresario agrícola modernizador, aplicando técnicas aprendidas en Estados Unidos para hacer más productivas las haciendas familiares. De hecho, cuando regresó a México, implementó mejoras laborales poco comunes en la época, como jornadas menos abusivas y mejores salarios para los trabajadores de sus propiedades. Una actitud paternalista pero progresista si se compara con las prácticas dominantes del Porfiriato. El espiritismo, la dimensión desconocida del presidente. Uno de los aspectos más fascinantes y menos difundidos de la vida de Madero es su profunda adhesión al espiritismo, doctrina basada en las enseñanzas de Allan Kardec, que proponía la comunicación con espíritus y la evolución moral del alma a través de múltiples existencias. Madero no solo practicaba el espiritismo, lo estudiaba meticulosamente, llevaba registros escritos de sesiones y aseguraba recibir orientación moral de entidades espirituales. Incluso publicó un libro titulado Manual Espírita, bajo el seudónimo de Bhima.
Se dice que antes de tomar decisiones trascendentales consultaba a los espíritus en sesiones privadas y que estaba convencido de tener una misión providencial para democratizar México. Lejos de tratarse de una excentricidad marginal, el espiritismo era para él una brújula ética que reforzaba su convicción de actuar conforme a principios de justicia. Esta dimensión espiritual explica, en parte, la serenidad casi mística con la que enfrentó la cárcel, el exilio y finalmente la muerte. El desafío a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1876, cuando Madero apenas tenía 3 años, el general Porfirio Díaz había iniciado un régimen que con breves interrupciones formales se extendería por más de 3 décadas, consolidando estabilidad económica a costa de libertades políticas, represión electoral y concentración del poder. Durante años, Díaz sostuvo el lema del sufragio efectivo, no reelección, solo para perpetuarse en el poder mediante reformas y elecciones manipuladas. La paz porfiriana trajo progreso material, pero también desigualdad profunda, explotación laboral y ausencia de democracia real. En 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista James Krillman, en el que insinuó que México estaba listo para la democracia y que no buscaría reelegirse en 1910. Aquellas palabras encendieron la imaginación política de Madero. Convencido de que se abría una oportunidad histórica, escribió el libro La sucesión presidencial en 1910, donde defendía la necesidad urgente de elecciones libres y criticaba la perpetuación en el poder. Lo notable es que no convocaba a la violencia ni a la insurrección armada, pedía legalidad, participación ciudadana y respeto a la Constitución. La campaña que cambió la historia. En 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y comenzó una campaña política que recorrió numerosas ciudades del país, algo inusual en una época en la que las elecciones eran meras formalidades. Multitudes comenzaron a escucharlo. No era un orador grandilocuente, ni poseía voz potente, pero hablaba con convicción moral, con una fe que parecía contagiosa. El régimen respondió con la cárcel. En junio de 1910, poco antes de las elecciones, Madero fue arrestado en San Luis Potosí, bajo cargos de incitación a la rebelión. Desde prisión se realizaron los comicios que declararon ganador una vez más a Porfirio Díaz. Madero logró escapar hacia Estados Unidos, donde redactó el histórico Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, en el que desconocía la reelección de Díaz y convocaba al levantamiento armado el 20 de noviembre de ese mismo año. Esa fecha marcaría el inicio oficial de la Revolución Mexicana. El estallido revolucionario. Al llamado respondieron figuras que más tarde serían leyendas: Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, entre otros líderes regionales. Lo que comenzó como una demanda electoral pronto se convirtió en una guerra civil compleja, alimentada por agravios sociales acumulados durante décadas. En mayo de 1911, tras varias derrotas militares, Porfirio Díaz firmó su renuncia y partió al exilio en Francia. Madero entró triunfante en la Ciudad de México, recibido como el hombre que había derribado una dictadura sin proponerse inicialmente la guerra, sino la restauración del voto libre. Presidente de una nación fracturada. Francisco Ignacio Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911, pero gobernar resultó infinitamente más difícil que derrocar al dictador. Su mayor virtud, el respeto estricto a la legalidad, se convirtió en su mayor debilidad en un país inflamado por demandas radicales. Se negó a gobernar como tirano revolucionario, mantuvo intacto gran parte del aparato porfirista, incluido el Ejército Federal, creyendo que la institucionalidad debía prevalecer. Esto le ganó desconfianza entre antiguos revolucionarios que exigían reformas agrarias inmediatas, especialmente Emiliano Zapata,
quien proclamó el Plan de Ayala acusándolo de traicionar las promesas campesinas. Al mismo tiempo, los conservadores lo consideraban peligroso, demasiado tolerante con la agitación popular. Madero quedó atrapado entre extremos. Datos curiosos poco conocidos. Practicaba el vegetarianismo en una época en que era extremadamente raro en México. Era abstemio y promovía la moderación moral en la vida pública. Durante su presidencia permitió una libertad de prensa sin precedentes, incluso cuando los periódicos lo atacaban ferozmente. Dormía pocas horas y llevaba una agenda personal meticulosamente organizada. Creía firmemente que México debía evolucionar moralmente antes que materialmente. Un detalle revelador es que cuando sus asesores le sugirieron reprimir con mayor dureza a sus opositores, respondió que prefería perder el poder antes que traicionar sus principios democráticos. La decena trágica. En febrero de 1913 estalló el golpe militar conocido como la Decena Trágica, 10 días de combates en la capital que culminaron con la traición del general Victoriano Huerta, a quien Madero había confiado la defensa del gobierno. Huerta pactó con fuerzas conservadoras y con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, y el 18 de febrero Madero fue arrestado. 4 días después, el 22 de febrero de 1913, fue asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Tenía 39 años. Su muerte convirtió al reformista moderado en mártir. Legado. Francisco Ignacio Madero no fue un estratega militar brillante, ni un político pragmático en el sentido tradicional. Fue ante todo un creyente inquebrantable en la democracia. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, se convirtió en principio constitucional permanente. Sin su desafío moral a la dictadura, la Revolución Mexicana probablemente habría tomado otra forma o se habría postergado. Su figura, a veces criticada por ingenua, representa una rara coherencia ética en la política mexicana. Murió convencido de haber cumplido una misión, y quizá, como él creía en sus sesiones espiritistas, la historia no terminó aquella noche de febrero, sino que continuó en la transformación de un país que ya no aceptaría eternamente la dictadura.